la bienvenida ahora a todas las redes sociales donde vamos a estar transmitiendo el servicio, la predicación en vivo. Este Centro Cristiano Reino de Embajadores aquí en Isabela. Estamos frente a la Plaza de Recreo de Isabela y todos los domingos a las 9:30 nos estamos reuniendo con los debidos protocolos del Departamento de Salud, así que usted puede venir y visitarnos. Nuestras puertas están abiertas, la casa del Señor está abierta, el reino de Dios está trabajando a favor de nuestra gente y de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, y te invitamos a sintonizarnos, a compartir nuestro mensaje, a darle like, a darle share, y sobre todo, si no tienes una casa donde adorar a Dios, donde reunirte, donde aprender la palabra y desarrollar tu ministerio, si no conoces al Señor, queremos invitarte a nuestro hogar, a nuestra casa, al Centro Cristiano Reino de Embajadores. Es una familia para tu familia, es un hogar para tu casa y es una iglesia donde puedes crecer en el nombre de Jesús, y es tu iglesia. Así que te invitamos a que te hagas parte de esta visión de Dios y de este mover de Dios. Busquen su Biblia, el libro de Esdras. Vamos a estar estudiando 3 libros o 3 porciones de la Biblia en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar del libro de Esdras, capítulo 6, versos 14 y 15. Vamos a estudiar del libro de Zacarías, capítulo 8. Y del libro de Ageo, capítulo 2. Vamos a ver cómo el Señor me ayuda a volar a través de esos versículos y alcanzar todo lo que queremos en este tiempo y poderle proyectar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para ustedes. Verso 14, lo voy a leer, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora nos presentamos ante ti para que sea el Espíritu de verdad el que revela toda verdad, el que ilumina toda verdad, el que coge la palabra logos, la palabra que está escrita en el texto de la Biblia, y la hace rema, la hace una palabra hablada por ti a nuestro espíritu, a nuestro corazón en este momento. Señor, dice tu palabra que la fe es por el oír, y el oír de tu rema, de tu palabra hablada en el momento, el rema de Cristo. Así que, Cristo, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de gloria, que tú traigas las palabras del corazón del Padre y las reveles a nuestros corazones, y que esa palabra, conforme a lo que el Padre la ha enviado, produzca en nosotros primeramente el don de la fe, como oraba y profetizaba la pastora esta mañana, que pongas el don de la fe en nuestros corazones, de manera que podamos creer en tu palabra y, creyendo, obrar conforme a las obras que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Tú nos diseñaste para este tiempo, tú nos diseñaste para este momento, tú nos diseñaste, nos creaste, somos hechura tuya en Cristo Jesús. Y Padre, tú nos creaste para una obra, tú nos creaste para un tiempo específico, y ese tiempo es ahora, y la obra la vamos a hacer. Queremos hacerla en tu nombre y queremos entender cuáles son los pasos que debemos dar, cuál es la trayectoria que tenemos que seguir. Así que, Padre, te pedimos guianza, te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, que tú reveles por tu Espíritu de verdad toda verdad a nuestros corazones, para nosotros poder creer y movernos en tu gloria, en tu Espíritu, en tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Qué bueno. Esdras 6, yo voy a leer de la Biblia textual. En la pantalla de las redes sociales va a estar saliendo la Nueva Traducción Viviente. En Esdras 6, verso 14 dice: y los ancianos judíos construyeron y prosperaron conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron la edificación
conforme al mandato del Dios de Israel y al edicto de Ciro, al de Darío y al de Artajerjes, rey de Persia. Y la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que es marzo, que era el año sexto del reinado del rey Darío. Fíjese que la pastora nos estaba hablando el domingo pasado del libro de Nehemías y estaba hablando de cómo habían unos edictos del rey que habían dado provisión al pueblo, unas cartas de parte de los reyes para que Nehemías pudiera ir a los bosques y buscar madera para reconstruir los muros. Este evento que estamos viendo es en un tiempo similar, es un poquito después que el tiempo de Nehemías, pero pasa lo mismo. En vez de estar edificando ya los muros ya están prácticamente terminados por Nehemías y la historia de Nehemías, pero entonces llega el momento de reconstruir el templo. Y yo te quiero decir cuál es la importancia de reconstruir el templo en términos del Antiguo Testamento especialmente. El Antiguo Testamento, todo lo que es el culto a Dios, todo lo que establece la relación entre Dios y su pueblo, está ligado directamente con las celebraciones, con los sacrificios y con los rituales que había que cumplir como pueblo judío, como hebreo, en el tabernáculo y posteriormente en el templo que edificó Salomón. Te lo voy a poner en términos un poquito más modernos. Para tú relacionarte con Dios en el Antiguo Testamento, el templo era el hardware. ¿Sabes lo que es el hardware de una computadora? El hardware de una computadora es el monitor, el teclado, el procesador de la computadora, el disco duro de la computadora, el mouse de la computadora, esas cosas de la computadora que tú puedes tocar. Hay otras cosas que son el software, que es la programación de la computadora, que tú no la puedes ver, pero no funciona sin hardware. Pues el software de la computadora de relacionarte con Dios en el antiguo pacto era todos esos principios y toda esa ley y toda esa relación espiritual que tú no podías tocar, pero que estaba ahí, de cómo relacionarte con Dios. Pero el templo era el hardware. El templo era el mecanismo visible, palpable de esa relación con Dios. Allí era donde tú tenías que ir 7 veces al año a llevar tus sacrificios, a llevar tus ofrendas para decir que tenías una buena relación con Dios. Para que tú te pudieras sentir seguro de que Dios estaba bien contigo y tú estabas bien con Dios, ese hardware, tú tenías que ir allí, llevar tu carnero, llevar tu oveja, tu becerrito, tu palomillo y llevárselo allí a las puertas del templo y entregárselo a un sacerdote que hicieran el sacrificio en el altar de bronce. Y tú tenías que ver una vez al año al sumo sacerdote entrar con la sangre de un cordero al lugar santísimo. Y aunque tú no lo vieras, tú sabías que iba a ser parte del proceso porque estaba el hardware allí. El disco duro, el mouse, las cosas palpables, el templo. El templo, Dios le dijo a Moisés cuando mandó a hacer el diseño del templo, del tabernáculo, que es lo mismo. La única diferencia entre el templo y el tabernáculo es el tamaño. El templo era mucho más majestuoso, glorioso, así, sólido. Era más hardware. Mucho más hardware. Es como decir, qué sé yo, una computadora Commodore 64, que fue la primera computadora que yo tuve, que tenía 64K de memoria, 64 kilobytes de memoria. Mire, ahora mismo eso no te sirve ni para correr un teléfono. Esto tiene muchísima más memoria que mi primera computadora. Esto es más computadora que mi primera computadora. Bueno, aquí usted ve unas gráficas excelentes en un celular ahora. Las gráficas de mi computadora, volar un avión
Y el horizonte era como unos cuadros y cambiaban bien lento. Y tú veías que empezaba a salir una montaña, pero la montaña parecía que peor que Minecraft. Minecraft se ve mejor que la computadora mía, aquel entonces. Y era todo así, cubito, ¿verdad? Pues el hardware cambió en el tabernáculo, como que se puso más fancy, más Apple, ¿verdad? Menos Windows, más Apple, por decir así, más fancy, más cool. Pero era lo mismo, tenía las mismas funciones y la función era tener una representación del tabernáculo celestial en la tierra. O sea, en el cielo había algo que Moisés pudo ver y que Dios le dijo: yo quiero que tú construyas en la tierra una representación de ese tabernáculo que está en el cielo. Pero Jesucristo, cuando murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, a la diestra del Padre, entró al tabernáculo no terrenal que Moisés había construido y diseñado, sino que entró al tabernáculo celestial. Y entonces el templo de Dios, el hardware de Dios, somos nosotros. Por eso a la iglesia el Señor la llama el templo del Dios viviente. Pero el tabernáculo, ¿dónde está el sumo sacerdote ahora? En el tabernáculo celestial. Entró una vez y para siempre con la sangre de él mismo, el Cordero de Dios. No tiene que entrar y salir cada año. Con un solo sacrificio nos limpió para siempre. Por eso es que tenemos un mejor software. E incluso yo me atrevo a decir que tenemos un mejor hardware. Porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y la gloria de Dios que habitaba en un templo físico, lejos del pueblo en cierta medida, porque el pueblo no se podía acercar por su pecado. Ahora el velo se rasgó y esa presencia está con nosotros donde quiera que nosotros estamos. Por ende, somos el hardware de Dios. Y donde quiera que tú vas, la gente puede tener un encuentro con Dios, el Dios invisible, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Y no es que lo van a ver porque tú eres Dios, pero a través de ti, tú eres el monitor, el hardware de la computadora para que lo celestial se vea en lo terrenal. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la misión de Moisés con el tabernáculo y es la misión de Jesús con el cuerpo de él, que es la iglesia, el templo del Dios viviente, es manifestar en la tierra las verdades espirituales del reino de los cielos. Y tú y yo fuimos llamados a hacer esa manifestación terrenal, esa manifestación del Dios del cielo, a través de nosotros cumplir la visión de Dios, cumplir la obra del Dios viviente, manifestarle a la gente que no puede ver a Dios a través de nuestras manos, a través de nuestros pies, de nuestras palabras, de nuestras acciones, al Dios invisible, que se les haga visible por medio de un cuerpo, de un templo que vive en toda la tierra, que se puede mover por todo el planeta. Es mejor que el templo de Salomón, es mejor que un tabernáculo que hay que montar. Este es un templo que se mueve y se dispersa y se multiplica por toda la tierra, en hijos e hijas que tienen la imagen del Hijo, que se mueven en la imagen restaurada del Hijo de Dios, que la sangre de Cristo los ha limpiado y que han podido ser convertidos en habitación permanente del Dios de los cielos, y se mueven por la tierra llenos de gloria, llenos de bendición, llenos de la paz y del amor de Dios, de la justicia del Dios de vida, y pueden impartir evangelio, pueden impartir buenas palabras, pueden impartir buenas noticias, pueden impartir justicia de Dios, pueden impartir el amor de Dios, pueden impartir la gracia y la misericordia de Dios, porque el Dios que vive en ellos no es posible retenerlo dentro de mí. Se me sale por los poros. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Brillamos para que el mundo vea las obras del Padre. Eso dice la Escritura.
¿O me equivoco? Amén. Diga amén. Yo con las caretas yo no los veo. Puede ser que esté diciendo amén y no los oigo. Pero usted lo grita para que se oiga por encima de las caretas. Y allá la gente en Facebook diga, mira, el pastor no está solo allí. Están gozándosela allá también, mira. No puedo ver los comentarios de Facebook, pero yo sé que hay gente por ahí que está pendiente. Así que sé que esta gente, y vuelvo al texto de Esdras, le tocó la restauración del hardware del templo. Tenían que reconstruir el templo porque ellos pensaban, ¿de qué vale restaurar los muros de Jerusalén? ¿De qué vale que restauremos las casas? ¿De qué vale que restauremos los hogares? ¿De qué vale que restauremos las ciudades, las calles, las plazas? Si no restauramos el hardware de nuestra relación con Dios. El templo de Dios tenemos que restaurarlo, porque ahí es donde nosotros manifestamos nuestra relación con Dios. Ahí es que nosotros hacemos nuestra vida con Dios. Ahí es que la gloria de Dios se manifiesta. Y en un momento dado, uno de los profetas, que entiendo que fue Ageo, le dice a ellos que ahora es tiempo de que ustedes vivan en sus casas artesonadas y la casa del Señor desierta y vacía. Y le estaba hablando de la casa del Señor, es el templo. Y era que el pueblo tenía ya sus casas restauradas, pero se les había olvidado el templo. Y los profetas fueron inquietados por Dios a despertar el corazón del pueblo por el templo de Él, por la casa de Él. Y acuérdense que en el Nuevo Testamento, obviamente, nosotros tenemos un templo donde nos reunimos como asamblea de Dios, como congregación. Pero el templo somos nosotros. Yo quiero que eso siempre te quede claro. El templo somos nosotros. Nos podemos reunir en la plaza abajo de un árbol, en la playa al lado de una peña, en un parque, en un bleacher, en el patio de una casa, sentado en el piso en sábana. Y el templo seguimos siendo nosotros, no el edificio. El edificio es un hardware útil, pero no tan necesario. No es necesario. Muchas iglesias no se reunieron con un templo como este, con aire acondicionado, sillas cómodas. Muchas iglesias se reunieron en catacumbas, debajo de la tierra, escondidos, porque los perseguían. Muchas iglesias, como la iglesia que Jesús fundó, Jesús iba a la sinagoga, pero no se reunía en la sinagoga. Se reunía por la calle, por los pueblos, por los montes. Por eso Él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo estoy por ahí, peregrino, caminando por la tierra. Soy un tabernáculo que se mueve por ahí y nos reunimos. Se reunían 5,000 personas y con 5 panes y 2 peces alimentaban a las multitudes en el campo. Estaban en el wilderness, en inglés dice. Juan el Bautista igual. No hace falta una catedral para hacer iglesia. No hace falta un edificio, un coliseo para hacer iglesia. Ahora, que nos es útil, pues obviamente nos es útil porque es más cómodo. Pues uno se siente que no... Pues, en países como este que uno lo puede tener, pues tenerlo si se puede, no está de más. Pero no es una necesidad esencial. ¿Me explico? Y yo siempre he dicho, a mí, bueno, después de los terremotos y del huracán hubo momentos que nos reuníamos en la plaza. Obviamente te reunías en la plaza y el que te quería meter 4 gritos, tú lo tienes que soportar porque no tienes un lugar privado, pero estás en un lugar público y públicamente era que se publicaba el evangelio y se predicaba el evangelio. Así que es importante, pero no es esencial. Nos podemos tirar para la calle. Es más, cuando uno está en las calles es hasta mejor. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia en el 2008. Nos movíamos de casa en casa y los domingos nos reuníamos en mi casa.
Y un viernes nos reuníamos en una casa y otro viernes nos reuníamos en otra casa. Y me acuerdo que la iglesia creció. Y nos dimos a conocer. Y después nos encerramos en 4 paredes. Ok. O sea, usted dirá, pastor, usted como que no le gustan mucho los templos. No es que no me gustan, es que si se convierten en un obstáculo para lo mejor, pues no es esencial. Pero me gusta tener este templo. Me gusta poder invitar a la gente a un lugar de reunión constante. Que yo no le tenga que decir todos los domingos y todos los viernes, pues vamos a estar aquí, después allá, después aquí, después allá, después aquí, después allá, donde nos consiga. Me llama y yo te aviso. No, tenemos un lugar donde podemos reunirnos. Amén. Así que los ancianos judíos construyeron y prosperaron, pero lo hicieron conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Fíjate que prosperaron cuando edificaron el templo. Cuando edificaron el templo, prosperaron. Pero no edificaron el templo conforme a sus propios pensamientos o a sus propias ideas. Incluso la cosa estaba tan mala, había persecución, la gente no quería que ellos edificaran el templo. Hay gente que le tenía miedo a que ellos edificaran el templo porque ellos decían que cuando edificaran el templo, Judá se iba a convertir en un reino poderoso y que el rey Artajerjes ya no iba a poder cobrarles impuestos ni tenerlos bajo su dominio. Porque los reyes de Jerusalén, los reyes de Judá, no eran reyes fáciles, decían en las cartas que le escribían al rey para meterle miedo. Los reyes de Jerusalén son gente rebelde contra otros reyes. Obviamente no se querían dejar dominar por otros reinos si el reino de ellos es Jehová. Y mencionaban a gente como David, valientes de guerra, reyes valientes de guerra que mataban gigantes. ¿Tú quieres que esta gente tengan ese templo otra vez y se conviertan en ese reino? Le decían los que estaban amedrentados y querían amedrentar a los creyentes, al pueblo. Pero el pueblo decidió no hacerle caso a la persecución ni a los tiempos malos que estaban viviendo, y decidieron los ancianos del pueblo edificar de cualquier manera el templo de Dios, porque eso era importante para el pueblo. Y lo edificaron, y cuando lo edificaron dice la palabra que prosperaron. Ahora te lo voy a aplicar al nuevo pacto. Cuando tú edificas la casa del Señor, el templo, cuando tú edificas la iglesia del Señor, cuando a pesar de la persecución, de la angustia, de la adversidad, de los enemigos, de las luchas, de las batallas, de las pruebas, de todo lo que tú me quieras decir, que sea difícil para que tú logres la edificación del cuerpo de Cristo, tú decides que edificar el cuerpo de Cristo es lo más importante y pones primeramente el reino de Dios y su justicia, yo te garantizo que serás prosperado y todas las demás cosas que tú necesitas te serán añadidas. Por eso la palabra dice que ni persecución, ni angustia, ni desnudez, ni ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que somos más que vencedores. Cuando tú entiendes que estas situaciones de la vida no pueden detener tu ministerio, tu llamado a edificar el templo de Dios. Y el templo de Dios ahora no son estas paredes, ni estas sillas, ni siquiera este altar, que a veces la gente, esta plataforma que llamamos altar, lo convierte en una cosa que no dejan ni que la visita se pare en el altar. Si viene una visita y lo ve que se va a trepar en el altar, sale un mujer y le dice: hermano, ese es el altar. Amigo, ese es el altar. O si un niño se quiere trepar en el altar, mira, baja ese nene del altar, baja ese nene del altar. ¿Y qué santifica este altar? Esta es la pregunta. Esta plataforma de madera, ¿qué la santifica? ¿Que está en este edificio o el uso que el templo, la casa, la iglesia de Dios le da? ¿Qué santifica este altar? Que cuando aquí nos reunimos a adorar y a bendecir a Dios,
La presencia de Dios se manifiesta aquí, pero se manifiesta aquí en el altar y se manifiesta ahí en la silla. Es más, te puedo decir algo. Es probable que algún día Ramón no sienta nada de la presencia de Dios adorando y cantando y tocando la guitarra, y cualquier hermano allá esté metido en la presencia porque le tocaba a él que Dios lo estrujara, que Dios lo abrazara, que Dios lo besara, que Dios lo transformara. Y Ramón acá está ministrando lo más contento, pero no está sintiendo la misma presencia que quizás Marta esté sintiendo, que quizás Margot esté sintiendo, porque no es el altar, es el templo de Dios. Y lo que hace santo al templo es la presencia de Dios. Y ahora te pregunto yo, si Jesús, que es la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, que es la presencia de Dios en tu vida, estuviera aquí y un niño como Emma se fuera a trepar al altar, ¿qué le diría Jesús a los niños que se quieren acercar a los santos? Pedro, sácamelos de al lado. Pedro, hay muchos niños aquí cerca, ¿no? Cuando Pedro trató de alejar los niños, ¿qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo no voy a terminar el mensaje hoy, quizás. No sé ni qué hora es, déjame chequear. Ya tengo que terminar. Pero así es. Este altar es santo porque tú y yo nos movemos aquí. Y tú y yo somos santos porque el Santo de Israel habita en nosotros. Nos limpió por su sangre. Nos separó con un propósito divino, eterno, antes de la fundación del mundo, antes del vientre de nuestra madre. Somos la casa del Señor. Hay que edificarla. Tenemos que edificarnos los unos a los otros y seremos prosperados, seremos bendecidos. Vamos a buscar, aunque no lo leamos todo, Zacarías capítulo 8. Esta es parte de las profecías que hicieron que los ancianos dijeran: yo tengo que edificar el edificio de Dios, el templo de Dios. Yo tengo que edificar la casa de Dios. Yo no voy a dejar que las casas nuestras estén artesonadas, adornadas, con diseñador de interiores, con la pintura bien linda, todo bonito, y el templo de Dios descuidado, abandonado, vacío. No, yo voy a edificar la casa de Dios. Y la voy a leer rápido. Zacarías capítulo 8, verso 1, dice: de nuevo fue hecha revelación de Jehová Sebaot, que decía: así dice Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos: he celado a Sión apasionadamente, siento por ella un celo arrebatador. Y Sión es el monte de Jerusalén, donde está el templo. Así dice Jehová: restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová Sebaot, monte de santidad. Así dice Jehová Sebaot: seguirán sentándose ancianos y ancianas en las plazas de Jerusalén, y cada uno estará con su bastón en la mano por sus muchos días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de niños y niñas que jugarán en sus plazas. Así dice Jehová de los ejércitos: aunque en aquellos días parezca cosa imposible, diga conmigo, aunque en aquellos días parezca imposible a ojos del pueblo, parecerá imposible para mí, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que a veces edificar la casa de Dios parece imposible a nuestros ojos. Edificar a veces se ve como un acto imposible, y ciertamente para el hombre sería imposible, pero para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios.
Así que cuando tú estás diciendo, oye, llevar este ministerio, llevar esta casa, llevar esta visión del ministerio Centro Cristiano Reino de Embajadores, a donde Dios lo quiere llevar, edificar, construir en este tiempo de angustia, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, en este tiempo en que parecía que la profeta ya había visto lo que iba a venir cuando nos dijo, mira, estamos empezando un año nuevo, pero no te creas que no van a venir problemas. Lo que tienes es que aprender a superarlo. ¿Te acuerdas el mensaje del domingo pasado? Y no hace más que par de días atrás en Estados Unidos vimos cómo se metieron en el Capitolio 5 muertos y varios heridos. Y pensábamos que el 2021, al acabarse y despedir el año, todos los problemas que veníamos arrastrando se iban a quedar atrás y veníamos con un año de felicidad y alegría y mucha bendición. El año es de felicidad, el año es de alegría, el año es de mucha bendición, pero no es por lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, es porque el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, tiene ojos de gracia puestos sobre ti. Es porque Él ha hecho promesas y pactos contigo, es porque Él te ha dado una palabra profética que se va a cumplir, pero tú te tienes que esforzar de acuerdo a esa palabra y edificar de acuerdo a esa palabra, y entonces serás prosperado porque Dios es fiel. Amén. Amén. Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Aunque parezca imposible a los ojos del pueblo, para los ojos de Dios habrá algo imposible, habrá algo difícil. Entonces tú tienes que adquirir la perspectiva de Dios ante estas situaciones. Creerle a Dios, verlo como Él lo ve. Y mira qué lindo como Él dice, en las plazas de Isabela, los ancianos se sentarán con bastón de tan mayores que son. Y por las calles del pueblo los niños y las niñas jugarán. No decía Isabela, pero yo cogí esa palabra para mí. Porque es el corazón de Dios bendecir a los pueblos, bendecir a las naciones. Y el templo del Señor, la iglesia, está aquí para ser de bendición al pueblo, para bendecir a las naciones. Me voy a saltar el próximo versículo del 16 al 17, pero le voy a decir lo que pedía. Para que estas cosas pasaran, el pueblo tenía que edificar el templo, sí, pero tenía que buscar vivir en justicia, en verdad. Tenía que buscar la justicia y la paz de Dios. Lo voy a leer rápido, no me lo puedo saltar. Dice, estas son las cosas que debéis hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas, porque se paraban los ancianos en la puerta de la ciudad a hacer juicio, según la verdad y conducente a la paz. O sea, busca la paz y síguela. Juzga conforme a la verdad, conforme a la revelación. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, y no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Jehová. Fíjate, el Señor castigó a Jerusalén por no hacer justos juicios. El Señor castigó a Jerusalén y Babilonia se los llevó por no buscar la paz, por no amar al prójimo, por no amarse, por no amar a Dios, por hacer injusticia. Dios castigó a los reyes de Judá y se los llevaron al cautiverio en Babilonia, y ahora están regresando después de la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, a restaurar lo que en aquel tiempo se había destruido. Y Dios les dice, yo los voy a hacer un pueblo otra vez grande, un pueblo fuerte. Sus niños van a jugar en las calles, sus ancianos se sentarán en las plazas con bastones de tan viejitos que están. Pero me tienes que hablar verdad, tienes que amar a tu prójimo, tienes que hacer justicia. Porque yo aborrezco el falso testimonio y toda la injusticia.
Así que tenemos que edificar hablándonos verdad, amándonos los unos a los otros, haciéndonos justicia, ayudándonos. Amén. Ageo, capítulo 2. Voy a terminar. Estas son las profecías que hicieron que los ancianos en el tiempo de Esdras edificaran y fueron prosperadas. Ellos dijeron, espérate, los profetas dijeron, vamos a hacer. Recuerden 2 de Crónicas 20:20. ¿Qué dice? ¿Cuál es el 20:20? El abono de los cristianos. 2 de Crónicas 20:20. Yo lo he enseñado aquí. ¿Qué dice 2 de Crónicas 20:20? No los escucho por la mascarilla. Grita, grita. Creed en el Señor, honrad al Señor y creed en sus profetas y seréis prosperados. 2 de Crónicas 20:20. ¿Qué hicieron los ancianos? Le creyeron al Señor, honraron a los profetas. Honraron al Señor, le creyeron a los profetas. Y fueron prosperados porque se movieron en edificación de acuerdo a las promesas, a las profecías de Zacarías y de Ageo. Ageo capítulo 2 verso 1 dice: el 21 del mes séptimo, la palabra de Jehová llegó por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel ben Salatiel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué ben Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, y estas son las palabras del Señor: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa, o sea el templo, en su primer esplendor? O sea, ¿quién queda entre vosotros que haya visto el templo de Salomón? Para ponerlo en palabras que usted y yo lo podamos entender. ¿Y cómo la veis ahora? El templo estaba destruido. ¿No son ella y la nada una misma cosa ante vuestros ojos? O sea, nada, estaba como nada. El templo estaba como nada ante los ojos del pueblo. Ahora pues, mira la palabra que viene del Señor para ti hoy. Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, Jaime, Janet, Leo, Ramón, Yajaira, Magali, Emma, Jerry, Perla, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también tú que me ves por las redes sociales. Esfuérzate. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércese todo el pueblo de esta tierra, dice Jehová, y actuad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Fíjate que vamos a actuar no porque tengamos la fuerza, sino porque Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros y quiere que actuemos. Dios quiere que tú edifiques. Y fíjate que de todos los títulos que los profetas pudieron haber usado en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de edificación, de restauración, de construcción, donde había que restaurar las cosas que se habían caído, donde había que levantar las murallas que se habían destruido, donde había que levantar el templo que se había destruido, y en tiempos de angustia, en tiempos de opresión, en tiempos de persecución, en tiempos de necesidad. Fíjate que de todas las palabras que describen a Jehová, que los profetas pudieron haber usado, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová aquello, Jehová lo otro, no, la palabra que ellos utilizaron era Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos. Porque Dios sabía que tú ibas a estar en una batalla. Dios sabía que tú ibas a estar en una lucha para poder edificar la obra del Señor. Pero Dios sabía que Él tenía que acordarte que Él está contigo. Dios con nosotros, Emanuel. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él es poderoso en batalla. Él no pierde ninguna batalla. De Él es la victoria y tú y yo somos más que vencedores si le creemos a su promesa. Si le creemos a su palabra y nos movemos de acuerdo a la promesa y la profecía de Dios.
y vas a ser prosperado. En esas cosas que son secundarias al reino de los cielos, todas se te van a ser añadidas y vas a ser prosperado porque dedicas tu tiempo, tu vida y tu alma y todas tus fuerzas al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Verso 5, y estoy terminando. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, el Señor nos puede decir a nosotros, según el pacto que hice con ustedes en Cristo Jesús, el nuevo pacto en su sangre, en la cruz del Calvario. Yo hice un pacto contigo. Dice la Escritura que el pacto nuestro es mejor que el viejo pacto, que es un mejor pacto y que tenemos mejores promesas. Así que si esta palabra exhortó y animó a los ancianos de Jerusalén, debe exhortarnos, debe animarlos, debe hacernos sentir que el Dios que está con nosotros es un Dios de pacto, es un Dios de promesa, es un Dios fiel, es un Dios que va a cumplir, es un Dios que te va a respaldar, es un Dios que te está diciendo: yo estaré contigo como hice pacto cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Bajo ese pacto yo estoy contigo y estaré contigo y te daré victoria, porque Él venció, tú vencerás en el nombre de Jesús. Mira el verso 7, dice: estremeceré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de gloria esta casa, dice Jehová Sebaot. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová Sebaot. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Vamos a ubicarnos en tiempo. Están viendo el templo de Salomón destruido y van a restaurarlo. Y el Señor le dice: yo voy a sacudir las naciones. Y el deseado de las naciones, ¿quién es el deseado de las naciones? No los oigo. ¿Quién es el deseado de las naciones? Jesucristo, dilo fuerte, Jesucristo. Por eso es que en mi Biblia deseado tiene D mayúscula. El deseado de las naciones, Jesucristo. Y dice que esa casa que ellos van a restaurar, en esa casa que ellos van a restaurar, el deseado de las naciones va a entrar. Y Jesús entró en esa casa. ¿En qué templo entró Jesús? ¿En el de Salomón o en el que los ancianos de Jerusalén reconstruyeron de acuerdo a esta profecía? Y la gloria de esa casa, cuando entró Jesús al templo, era mayor que la gloria que entraba en el Antiguo Testamento, porque estaba Jesús mismo allí. ¿Sí? Y mira cómo Él les dice: mira, por el oro y por la plata no se me preocupen, porque ¿de quién es el oro y de quién es la plata? Mío es el oro y es la plata. El dinero, la economía es mía. Los recursos son míos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Hay gente que se cree que son dueños del mundo. Y hay gente que son tan poderosos que parecen dueños del mundo, pero se equivocan. El dueño de todos los recursos del mundo es Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él suple. Por eso es que, como decía la pastora el domingo pasado, cuando Nehemías necesitó una carta del rey para buscar madera, un recurso, el rey le dio una carta para que la madera se la dieran gratis. Porque la madera no es del rey. La madera es de Jehová, el que quería edificar las murallas. El oro y la plata para edificar el templo no eran del rey. Son de Jehová de los ejércitos. Y hay de aquel que se oponga. Porque por eso es que le está diciendo Jehová de los ejércitos. Porque le está diciendo: yo estoy listo para la batalla. Hay de aquel que se oponga, porque yo estoy listo para la guerra. Aquí no hay opción. En la perspectiva de Dios, esto parece imposible ante sus ojos, pero para mí no es imposible. Yo lo puedo hacer.
Ay del que se oponga, porque es que yo necesito construir esta casa. Y en nuestro tiempo, el templo no es aquel templo que ya fue destruido otra vez por los romanos en el año 70 después de Cristo. El templo somos nosotros. Y la gloria que vamos a ver cuando Dios sacuda a las naciones una vez más y el deseado de las naciones vuelva, es la segunda venida de Cristo. Y yo te garantizo que la segunda venida de Cristo es más gloria que la gloria que vieron en aquel templo. Y la vamos a ver. Y estamos cerca. Y cuando lo veamos nos vamos a gozar. Pero para verla tenemos que edificar la casa del Señor. Tenemos que edificar conforme a su palabra y a su promesa y a su profecía y a su pacto con nosotros. Y tenemos que seguir adelante entendiendo que no importan las batallas que se puedan levantar hasta que su gloria vuelva a entrar en la tierra en la segunda venida del Mesías, en que Cristo va a volver no como un siervo a morir en la cruz, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, montado, dice la palabra en Apocalipsis, en un caballo blanco, y donde todos los enemigos de él se van a reunir delante de él y él los va a destruir con el poder de la espada que sale de su boca. Esa victoria gloriosa la vamos a ver. Ese es Jehová de los ejércitos. Y esa victoria va a ser más gloriosa que la visita de Jesús al templo. Es más, Jesús salió del templo medio defraudado. Búsquelo en Mateo 23. Y ese era el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Iglesia, vamos a edificar. Iglesia, vamos a trabajar en la obra del Señor. Iglesia, Jehová Sebaot está con nosotros. Haya pandemia, haya prueba, haya enfermedad, haya oposición, se levanten guerra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Qué recursos necesitamos? Dios los va a proveer. Hemos acumulado riquezas en el cielo y Él es el dueño del oro y de la plata. Los recursos van a venir. Amén. Amén. Pues yo quiero ya acabar. Me despido de los hermanos y amigos en las redes sociales. El Señor va a venir nuevamente y la gloria de su venida va a ser exquisita, gloriosa, va a ser más gloriosa que la primera y que la segunda. Y vamos a ver una gloria postrera maravillosa cuando Él vuelva. Pero ese día es día de juicio también para los que no quisieron entrar a su reino y se opusieron al Señor. Porque Él sigue siendo el Señor de los ejércitos, a pesar de que es un Dios de gracia y de misericordia. Así que te invito a poner tu vida en orden con Dios, y si necesitas conocer cómo hacerlo, pues el templo en estos días somos la iglesia, el pueblo de Dios, como yo, como mis hermanos aquí. Te puedes comunicar con nosotros, te vamos a guiar en ese proceso de poner tu vida en relación con Jesús y a través de Jesús en relación con el Padre. Porque Jesús dijo que el único camino al Padre era Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que a veces tenemos muchos caminos que nos parecen rectos, pero el fin es de muerte. Y en momentos de angustia y de necesidad, tú necesitas un Dios verdadero. No un Dios falso de oro, de plata, de madera, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, nariz no huele, mano no toca, pie no camina y tienes que cargarlo. Esos ídolos no son lo que tú necesitas en un momento de dificultad y de angustia. Tú necesitas un Dios verdadero que te escuche como me escuchó a mí cuando clamé a Él y me salvó. Así que comunícate con nosotros en las redes sociales y con gusto te daremos la mano. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Siémbrala en nuestros corazones, dándonos convicción de victoria, convicción de fe para edificar, para construir, para hacer tu obra de acuerdo a la gloria tuya, Señor. Manifiesta tu poder
sobre nosotros. Tú eres Jehová de los ejércitos, Señor. Ven, manifiéstate en nuestras vidas y glorifícate de manera especial. Tú eres el Dios del cielo, tú eres el Dios de la tierra, tú eres el Dios del universo. Todo lo creaste con el poder de tu palabra y tu palabra ha venido a nuestra vida con poder para edificarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones.